Buenas noches. Estoy realmente encantado de estar aquí con vosotros en Vicuña Maquena, porque se viene a concretar un año de trabajo que hemos mantenido desde la inauguración del ciclo el 23 de abril del año pasado y que presentamos el mismo día de este año en Río Cuarto. Inaugurar el ciclo en Vicuña Maquena tiene un sentido porque todo el ciclo 10×10, se basa en 3 principios fundamentales. Lo voy a reiterar, aunque siempre lo vengo diciendo. Este ciclo, en principio, es una reivindicación de la lectura. Por eso, 5 poetas de primera línea de la provincia de Córdoba y 5 narradores analizan de forma cruzada 5 poemas y 5 cuentos maestros de la literatura universal. La lectura es, como sabéis, quizás el primer acto íntimo de emancipación del individuo. Esa emancipación que nos permite volar, imaginar, sentirnos autónomos en el viaje por todos esos mundos que nos propone la lectura, tiene su correlato en la vida real. Si nosotros tomamos conciencia de esa capacidad nuestra, de esa inteligencia para la autonomía, para la independencia, también podemos reproducir esos mismos actos en nuestra vida cotidiana. Y es así como tomamos conciencia de que podemos hacernos responsables de nuestros actos individualmente sin que se nos manipule desde ninguna parte. Esa es la verdadera independencia. Por eso podemos elegir y pensar cómo queremos vivir, qué queremos hacer en nuestra vida y qué queremos hacer de nuestra vida. Y esto es realmente importante. Si somos capaces de eso, somos capaces de construir una democracia. ¿Qué es la democracia? Este ciclo está pensado en una función democrática, de visualización de una acción democrática. Las políticas culturales, cualquiera sea el partido que esté gobernando, no deben estar basadas en los intereses particulares, sino en el bien común. Pues bien, la democracia es la gestión del bien común. Sabemos por nuestra Constitución que nos definimos como una república federal. Sin embargo, en la realidad, esto no es cierto. Vivimos en una república unitaria. El punto de partida, el foco central de esa república unitaria se traduce en la hegemonía cultural, económica y política de Buenos Aires. No se trata de una confrontación con Buenos Aires, sino de que cada uno de nosotros, habitantes del interior del país, tomemos conciencia de nuestra propia importancia. Pero también esa hegemonía porteña se copia, tiene su correlato en las provincias mismas. Las capitales son centros hegemónicos con respecto al interior de sus propias provincias. Las capitales departamentales, incluso los pequeños centros con una cierta influencia, se creen dotados de una cierta preponderancia sobre los demás.
¿Qué debemos hacer cuando esto sucede? ¿Hacer un discurso? ¿Patalear? Pues no, hay otros caminos. Este ciclo está pensado como ese camino alternativo de posibilidades, de visualización de lo que podemos hacer. Por eso, nuestra política cultural desde la Casa de la Cultura y particularmente desde el área de literatura que coordino, nos hemos propuesto descentralizar nuestra actividad cultural y compartir con las localidades próximas aquello que por concentración de poder nos es dado hacer. Río Cuarto no quiere quedarse con todo, sino que aquello que nos ha sido dado debemos compartirlo con las demás poblaciones que están en el área de influencia de Río Cuarto. En este sentido, el ciclo sigue esta línea política, de política cultural. Y de este modo pretendemos que cada población que recibe tanto las 5 anteriores como más las 5 de este año, como las próximas 5 poblaciones, compartan también con aquellas poblaciones próximas esto que nosotros compartimos, en este caso con Vicuña Maquena. Porque así vamos a multiplicar y vamos a provocar una especie de explosión nuclear, una explosión en cadena de un hecho cultural. Y nos va a hacer sentir, vuelvo al principio, individuos y comunidades libres. Y en esto, este es el sentido general del ciclo. Por un lado, traer obras maestras de la literatura universal, obras que contienen en sí mismos, se han perdurado en el tiempo, se debe a que tienen en su contenido un mensaje de verdad. Y ninguna de las selecciones que hemos hecho de los cuentos y de los poemas es caprichosa. Todo en su momento tiene un sentido. Y que cada uno de las poblaciones y cada uno de los individuos de estas poblaciones deben ir recibiendo y compartiendo. Y es así como nos vamos a sentir mucho más libres, porque la libertad, en su sentido republicano, no liberal, sino en el republicano, consiste en comunidades de hombres libres que hacen leyes para comunidades libres, no simplemente unas libertades de mercado como se nos ha inculcado hasta el día de hoy. Y este es el sentido del ciclo. La elección del Martín Fierro viene a cuento acerca de esa fractura que se ha producido históricamente en nuestra literatura, pero que es correlato de otros gestos, de gestos hegemónicos que nos vienen dados desde la colonia. El Martín Fierro, como bien lo dirá Oscar Aymar, ahora les explicará todo ese sentido, toda esa carga simbólica y toda esa carga cultural que trae, es quizás el último gran poema que clausura la literatura gauchesca. Pero también, que queda así una especie de reflejo, el segundo sombra, es también la deriva hacia el interior del país de un tipo de literatura que quedó sepultada bajo la etiqueta despectiva de costumbrismo del interior, o costumbrismo gauchesco, sepultada por otro tipo de costumbrismo que nunca se ha denominado costumbrismo, que es el costumbrismo urbano de Buenos Aires. Estamos bajo otros costumbrismos. Son muy pocos los escritores que en nuestra historia escapan a lo que es exactamente el costumbrismo. Pues bien, el Martín Fierro es un símbolo en este sentido. El símbolo de la fractura cuando la literatura de nuestro país
con toda su tradición desde el principio, desde los primeros cielitos, los diálogos, tiene su deriva hacia el interior y queda sepultada. Por suerte, esa literatura ha pervivido, sobre todo en un periodo de oro del folclore argentino, que hizo que los poetas totalmente desconocidos del interior alcanzaron una voz. Ahora estamos viviendo una nueva época de la literatura argentina donde tratamos de salvar una grieta profunda, dramática, provocada por la dictadura, donde murieron no solo y desaparecieron no solo grandes poetas y grandes escritores, sino que también murieron personas que quizás hubieran sido grandes poetas o escritores de los que hoy pudiéramos estar disfrutando, pero de los que nunca sabremos quiénes eran ni lo que hubieran escrito. Y esto es realmente el sentido que tiene que hayamos incluido en este ciclo el Martín Fierro que el escritor Oscar Aymar les va a explicar según su propia interpretación, según su propia lectura. Muchísimas gracias. Buenas noches. Los epigramas no tienen la obligación de ser justos, pero tienen que ser inolvidables. Borges escribió este: cuando en Europa me preguntan si la literatura argentina existe, contesto que sí, y que consta por lo menos de un libro, el Martín Fierro. Hoy vamos a hablar de ese libro que, de no existir Echeverría, Sarmiento, Lugones, Borges, Marechal, Sábato, Piglia, Saer y algunos otros, constituiría por sí solo la literatura argentina. Hay que empezar por reconocer que el Martín Fierro es un libro que ha padecido lecturas célebres. La de Tiscornia, la de Oyuela, la de Ricardo Rojas, la de Borges, la de David Viñas, la de Lugones. Esas lecturas son barreras, obstrucciones, que se interponen entre el lector actual y el texto porque ya no se lo puede leer con inocencia. No se puede, porque las ideas que el texto puede generar en uno están condenadas a colisionar, a solaparse, a superponerse con las ideas que generó el texto en antecesores tan ilustres a los que no se puede ignorar ni se puede simular ignorancia. Esta lectura es también, entonces, y dentro de lo posible para mí, lectura de lecturas del Martín Fierro. Entre los libros que nuestro poema inspiró, ocupa un lugar principalísimo, siquiera por su extensión, Muerte y transfiguración de Martín Fierro, de Ezequiel Martínez Estrada. Para comentar un libro bastante breve, Martínez Estrada escribió 2 tomos de 500 páginas. El texto es exhaustivo, detectivesco, aniquilador. Borges recomienda su lectura, pero no predica con el ejemplo. Nadie lo ha leído todo. A mí, la frecuentación salteada pero insistente de sus páginas me reservó un obsequio inesperado, que voy a usar como rebelión contra una obra tan implacable. En el canto primero de la vuelta están estos versos. Canta el pueblero y es poeta. Canta el gaucho y ¡ay Jesús! Lo miran como avestruz, su ignorancia los asombra. Pues bien, Martínez Estrada entiende mal el verso lo miran como avestruz. Cree que significa que lo miran como mirarían a un avestruz. Pero más bien significa que lo miran como un avestruz nos miraría, en referencia a los ojos redondos, asombrados del animal. La construcción del verso no aclara nada, pero la otra idea implica un anacronismo. Es seguro que a mediados del siglo XIX en La Pampa nadie miraba un avestruz con tanto asombro. En una especie de justicia poética, la misma estrofa en que Hernández cuestiona la cultura del pueblero pone en evidencia los límites de esa cultura en la lectura nada menos que de Martínez Estrada.
Esta pequeña certidumbre me da la esperanza de que acaso también en aspectos más importantes, cualquier mirada, incluso nuestro mínimo aporte, puede encontrar razones que otros no hayan visto. Que así sea. La gauchesca. No se puede hablar del Martín Fierro sin por lo menos mencionar su relación con un sistema de textos producido en el siglo XIX que se ha llamado poesía gauchesca. Ocurrió que las guerras y las estancias pusieron en contacto al gaucho con hombres ilustrados de la ciudad, lectores de literatura de calidad, algunos de ellos con inquietudes de autor. En ese trato, estos aprendieron el lenguaje y las costumbres del gaucho y dieron en pensar que eso podía ser materia poética. Primero Bartolomé Hidalgo con sus diálogos patrióticos, después Hilario Ascasubi, autor de Santos Vega, luego Estanislao del Campo con Fausto y después el uruguayo Antonio Lucich canonizaron el género. Lugones, Borges, Rojas aceptan esta genealogía. Hidalgo, Ascasubi, del Campo, Lucich y después Hernández. Señores que según la broma tardía de Grusac se tiraban el poncho para que no se les viera la levita. Estos poetas, como en un truco de ventrílocuo, se pusieron al gaucho en las rodillas y lo hicieron hablar. Y es de hacer notar que aun cuando expusieran reivindicaciones justas en su nombre, en todo caso estaba detrás la voz del patrón, y hasta esas reivindicaciones fueron funcionales a sus intereses. La leva forzosa, por ejemplo, era una injusticia y una calamidad para el gaucho, pero también una molestia para el estanciero porque le restaba mano de obra. Si además, como testimonia el poema, el sistema era defensivamente ineficaz, era inevitable que la crítica de las levas fuera un tema común para el gaucho y su patrón. Es cierto que en Martín Fierro la relación del autor con su personaje cambia radicalmente respecto de sus antecesores. Hasta Hernández, el tratamiento del gaucho era humorístico o irónico o por lo menos festivo. El gaucho era un gag, dice David Viñas. Hernández acortó distancias y se tomó en serio al paisano. A cambio de un mayor costo afectivo, se involucró en los padecimientos de su héroe. También ocurre que ese cambio de ánimo violenta un poco la convención de la narración versificada. La convención de hablar en verso se lleva mejor con la broma general que anima, por ejemplo, al Fausto, que con el asunto serio que es el Martín Fierro. En alguien que está narrando desgracias, la actividad casi infantil de contar sílabas y seleccionar rimas parece una ocupación subalterna. Si se considera que la gauchesca en general fue una reacción de rechazo contra la poesía culta, contra el salón literario, en general contra la cultura urbana, el Martín Fierro fue una reacción dentro de esa reacción. Rebelión duplicada que fue también contra los cánones que sus compañeros de ruta ya habían establecido. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquirida no las saben sustentar, parece que sin largar se cansaran en partidas. Prontamente, en la cuarta estrofa del poema, Hernández se pronuncia contra sus precursores. Los incrimina de cantar sin sustento y todo el resto del canto uno lo dedica a exponer jactanciosamente el sustento de su propio cantar. En la vuelta también dice: yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar, mas cantan sin opinar y se divierten cantando. Yo solo canto opinando, que es mi modo de cantar. De paso nos está diciendo: no soy inocente, conozco a esos poetas y conozco el canon del género, pero a mí no me conforma ese tratamiento gracioso. Yo voy a hablar en serio. Porque Hernández fue también el primero que hizo política en serio con la gauchesca. El autor. Ya que el Martín Fierro es una obra tan atravesada por lo político, es imprescindible decir algo de su autor, que fue un hombre político. De linaje rosista por el padre y unitario por el lado materno, él mismo fue un federal no rosista. Se ha repetido mucho que fue rosista, tal vez porque 20 años después de Caseros, los versos idílicos del canto 2 de la primera parte, yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer, parecerían aludir a ese pasado histórico, devenido paraíso perdido. También puede haber contribuido a su asimilación al rosismo el hecho de que los dos cultos, el de Rosas y el de su libro,
perduraron en convivencia durante muchos años entre la población de la campaña. Borges, siempre insidioso, dice que suponerlo rosista es una difamación. Lo cierto es que abundan en la obra periodística de Hernández los escritos en contra de Rosas. También su personaje se manifiesta al respecto. En el canto tercero de la ida hay un verso que dice: y aunque usted no hiciera nada, lo mesmito que en Palermo le daban cada cepiada que lo dejaban enfermo. Es una referencia al Palacio de Palermo donde Rosa tenía su corte. Fierro no es, entonces, más rosista que su autor. Federal urquicista, eso sí fue Hernández. Peleó por el entrerriano en Cepeda y en Pavón. Después se distanció cuando Urquiza pactó con Mitre o cuando así lo entendieron él y sus amigos. En ese entonces no se hablaba de valijas con dólares, pero se dijo que 40.000 cabezas de ganado vacuno, aportadas por los estancieros de la provincia de Buenos Aires, fueron entre ríos a engrosar el patrimonio de Urquiza. Cierto o falso, esas vaquitas concretas, mugientes, vergonzosas, están cruzando el fondo de nuestra historia como una epifanía, como un símbolo espectacular de la historia negra de nuestra corrupción. En 1863, Hernández predijo en un diario, en una predicción que también participaba de la apología y la recomendación, la muerte de Urquiza. Allí en San José, en medio de los halagos de su familia, su sangre ha de enrojecer los salones. Dicho y hecho, 7 años después, López Jordán cumplió esa profecía y Hernández se fue a luchar junto a él en la breve campaña que terminó en derrota. Antes, en 1869, Hernández había fundado un diario, El Río de la Plata. Uno de los primeros puntos de su programa político era la abolición del contingente de fronteras. Idea política puntual, pobre en sí misma como toda idea política, que luego se sublimó en el poema. Lo que pudo haberse liquidado en un panfleto se transformó en una gran obra literaria. Pero ¿por qué este hombre de origen patricio se aboca a cantar la vida del gaucho oficiosamente, a cantar las miserias de los que no tenían representación ni siquiera por los que decían representarlos? Martínez de Estrada entiende que la actitud de Hernández hacia el gaucho fue siempre la de un señor compasivo hacia súbditos infelices. Escribe el Martín Fierro, dice, para librar uno de sus combates políticos, pero su personaje lo toma por la espalda y lo obliga a ir más allá en la empresa de su reivindicación. Según esta visión, el origen estaría en el conflicto de linajes que padeció Hernández desde chico. Los Hernández eran rosistas y los Pueyrredón unitarios, y José sintetizó ese conflicto abrazando el federalismo de Urquiza y después el de López Jordán. El Martín Fierro, como desafío a sus opositores políticos, lo sería también a su familia y a su casta. Actitud que se corresponde vitalmente con decisiones sucesivas que parecen indicar una voluntad de derrota, una huida del sistema de privilegios a que su nacimiento le daba lugar. Tal vez en el mismo sentido, nunca usó su apellido Pueyrredón, aunque en alguna correspondencia personal dejó claro que no era indiferente a su prestigio patricio. Para David Viñas, se trata de una rebelión parcial dentro de una ideología general de clase que es la que a la larga prevalece. También dice Viñas, admirablemente, la ida es la epopeya del trabajo forzado y la vuelta la didáctica del trabajo honrado. Es una síntesis extraordinaria. La ida es la epopeya del trabajo forzado y la vuelta la didáctica del trabajo honrado. ¿De acuerdo? Esa didáctica se confirma y se continúa por fuera del poema en el último libro que Hernández escribió, Instrucción del Estanciero. En resumen, Hernández fue un señor patricio, con intereses e ideas afines a los de su clase, la oligarquía terrateniente, que conoció al gaucho, lo compadeció, encontró en el tema de las levas forzosas una causa común con él y, por suerte para él y para nosotros, la combatió con un texto que se fue de madre y se convirtió en uno de los grandes libros de nuestra literatura.
Murió el 21 de octubre de 1886 y al día siguiente los diarios titulaban: murió el senador Martín Fierro. Las dos partes. En la ida, Fierro es reclutado en una pulpería, padece varios años en la frontera, se hace desertor, después mata a 2 hombres y ya prófugo y matrero pelea a la partida junto a Cruz y se pierde con él en el desierto. En la vuelta nos cuenta su exilio entre los indios, se encuentra con sus hijos y el hijo de Cruz, los oye, mantiene la payada con el moreno, deja sus consejos de padre y se dispersa, ya sin nombre, ya nadie y cualquiera para no volver. La primera parte fue publicada en 1872. Cuando 7 años después se publicó La Vuelta, se habían vendido 48.000 ejemplares de La Ida, cifra enorme para la época. La Ida salió durante la presidencia de Sarmiento. En 1879, el presidente era Avellaneda. Mitre y Sarmiento estaban ahora lejos del poder. Roca había corrido a los indios sobrevivientes hacia el sur. Hernández ya no estaba en la oposición y quejarse tanto ya no era de buen tono. Quizá a eso se deba el cambio de talante del héroe entre una y otra parte. Las quejas de la primera parte son todavía las de un hombre no resignado, rebelde, dispuesto a pelear. Las lamentaciones de La Vuelta parecen las de un hombre vencido, que vuelve a ver tímidamente si podrá trabajar y vivir en el mundo que había abandonado. Martínez Estrada prefiere pensar que eso se debe a causas psicológicas, propias de la curva vital del autor, podríamos decir, más que a razones esquemáticamente políticas. Otra vez lo de David Viñas: La ida es la epopeya del trabajo forzado y la vuelta a la didáctica del trabajo honrado. Los consejos a los hijos le dan la razón. Fierro suscribe ahí un discurso muy prudente y conformista, y escribe versos casi entreguistas para el rebelde que había sido. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda, y mejor que aprender mucho es aprender cosas buenas. Si la primera parte es un doble exilio, el del héroe entre los indios y el del autor, de los intereses, los valores y el lenguaje de su clase, la segunda parte es la vuelta de esos 2 exilios. Definitivamente, el personaje y su autor estaban de vuelta de un viaje que los había llevado muy lejos, hasta las tolderías y hasta los límites del cuestionamiento de sus intereses de clase. Particularidades de la estructura. Tanto en la primera parte como en la vuelta, la estructura general que el poema propone es la misma. Fierro canta sus versos ante un público cierto y determinado. Los 2 introitos se refieren a la existencia de ese auditorio, pero la semejanza entre una y otra parte se desvanece pronto. En la vuelta, todo el desarrollo respeta mucho más esa convención inicial. Canta desde el principio para gente tan bizarra, se refiere a los oyentes, los amenaza con callar si no le prestan atención, les manda que lo escuchen. Es decir, instala enérgicamente un espacio escénico y un auditorio y lo mantiene hasta el final. Cuando canta o cuando escucha, siempre están ahí sus hijos y Picardía y el moreno de la payada. Y sigue estando el público, representado por el buey corneta que se inmiscuye desde la puerta en el canto del hijo menor, y por los que al fin se ponen de por medio para evitar la pelea con el moreno. Después los 4 se retiran paso a paso, como quien miedo no lleva, dice Hernández. Pero mientras tanto el auditorio siempre estuvo ahí, real, consistente durante toda la relación que empieza y se cierra ante él. En cambio, en la primera parte esa idea del introito es pronto olvidada. Ocurre que apenas superada la fase evocativa en que los versos refieren lo vago, lo general, lo elegíaco, después de los 2 primeros cantos, el poema aborda lo narrativo y los versos, a pesar del tiempo verbal, se vuelven contemporáneos de la acción. Entonces, la sensación y la certidumbre de que el cantor está ante un público que lo escucha se va retirando en la conciencia del lector y nunca se recupera. Y en el momento en que Cruz deja de ser un personaje del cantor y se hace cargo del canto, toda esa convención anterior se derrumba.
Esa desaparición del auditorio y del espacio escénico y del cantor durante la ida es la mayor incongruencia del poema y nos lleva al problema de la guitarra rota. El poema padece en sus dos partes las intromisiones de un narrador bastante descortés, que de pronto desplaza sin mayores miramientos a la primera persona que usa el cantor. Al final de la primera parte es cuando hace su entrada inaugural diciendo: en este punto el cantor buscó un porrón pa' consuelo, echó un trago como un cielo dando fin a su argumento y de un golpe al instrumento lo hizo astillas contra el suelo. Después el narrador cita al cantor entre comillas: Ruempo, dijo la guitarra. ¿Pero qué guitarra es la que rompe aquí fierro? No, por cierto, la vihuela del comienzo, que se había ido esfumando junto con el cantor y su público a medida que transcurrían los cantos. Entonces, ¿cómo se justifica la guitarra que se refieren aquí Fierro y el narrador? Consideremos que apenas terminada la pelea con la partida en alianza con Cruz, Fierro dice: dejamos amontonados a los pobres que murieron. No sé si los recogieron porque nos fuimos a un rancho, o si tal vez los caranchos ahí nomás se los comieron. El verso porque nos fuimos a un rancho es extraño. Aumenta la extrañeza su absoluta pobreza estética. Con solo poner al final ese verso la estrofa mejoraba mucho, pero es mejor que sea así, que el verso en cuestión esté ahí donde está, llamativo en su fealdad, colgado equívocamente en un sitio inapropiado. Así su notable adversidad estética pone en claro su necesidad, que creo saber cuál es. Hernández quiere que sepamos, mejor dicho, no quiere que podamos decirle que no nos avisó, y es lo único que a él le importa, que los personajes se fueron a un rancho. Porque solo de ese rancho impreciso pudieron salir el porrón de ginebra que se van tomando y la guitarra que Fierro va a romper después de que Cruz y él mismo canten antes de salir al desierto. El poeta Hernández entendió que la guitarra que iba a romperle el cantor ya no podía ser la desvanecida vihuela del comienzo, pero tampoco una guitarra simbólica. Entendió que en el espíritu del poema tenía que ser una guitarra real, y con la mención del rancho se preparó, si no una solución para el problema, al menos una coartada. Lo sexual en el texto. Dice la Vuelta que durante varios días con sus noches, Fierro y la cautiva rescatada erraron por el desierto hasta llegar a tierra de cristianos. Un problema ha inquietado curiosamente a los críticos, dice típicamente Borges. El problema es este: ¿propiciaron las noches del desierto una relación amorosa entre ellos? Lugones lo niega terminantemente. No aceptaría esa conducta en su paladín heroico. Ricardo Rojas sería más tolerante. Piensa que quizá ocurrió algo, pero Fierro y Hernández lo disimulan por discreción. Martínez Estrada celebra varias veces lo que considera el decoro, la salud moral del texto, manifestado en su ilusión extrema de toda referencia al asunto sexual. En el canto tercero de la ida, el cantor nos dice, contándonos la leva forzosa que los secuestró un domingo de la pulpería: ni los mirones salvaron de esa rea de mi flor. Fue a Collarago el cantor con el gringo de la mona. A uno solo, por favor, logró salvar la patrona. En los dos últimos versos citados, Hernández introduce dos personajes de los que no se va a volver a hablar: la patrona de la pulpería y el hombre al que ella consigue salvar. Pero Hernández deja también una sugerencia que ahora me parece más bien una evidencia. Si el poeta dice la patrona, es porque no hay un patrón. La mujer está sola entonces, y es probable que entre ella y el hombre que consigue salvar haya habido comercio sexual. El poeta no lo dice, de luego. Su discreción criolla apenas le permite referirse veladamente al asunto y dejarlo ahí ignorado y prometedor. Es más, si lo dice siquiera de esa manera velada, debe ser porque el asunto lo molestó mucho a él y a sus compañeros de desgracia. La patrona debe ser opulenta, madura y mandona.
A él no cuesta nada imaginarlo un mozo de buena planta, medio guitarrero y jugador de taba, como jinete escarceador y vistoso más que eficaz. Esas virtudes decorativas le habrán facilitado el rol que en La Paz debió haber sido un galardón ante los otros. Pero cuando llegó la leva, el mozo no estuvo a la altura y se dejó salvar por la mujer. Por favor, acota Hernández, y esa expresión suplicante es suficiente comentario sobre la opinión que el hecho habrá merecido a los otros, a los que no fueron salvados. Lo que es seguro que la columna de penitentes arreados por la policía se habrá animado durante algunos días con las habladurías sobre el mozo maula que había corrido a esconderse bajo unas polleras. Por otra parte, en la ida canto 11, Cruz pronuncia en 6 versos el manifiesto de su misoginia. Las mujeres desde entonces conocí a todas en una. Ya no he de probar fortuna con carta tan conocida. Mujer y perra parida no se me acerca ninguna. En el canto sucesivo le dice en cambio a Fierro: ya conoce pues quién soy, tenga confianza conmigo. Cruz le dio mano de amigo y no lo ha de abandonar. Juntos podemos buscar para los dos un mismo abrigo. Y hace proyectos. Nunca nos ha de faltar algún pingo para juir, ni un pajar donde dormir, ni un matambre que ensartar. Fierro, ya sin necesidad, pero como quien responde a un cortejo, contesta en tono parecido: ¿a qué andar pasando sustos? Alcemos el poncho y vamos. No hemos de perder el rumbo, los dos somos buena yunta. Y remata: fabricaremos un toldo como lo hacen tantos otros, con unos cueros de potro, que sea sala y sea cocina. Tal vez nos falte una china que se apiade de nosotros. La mención por los pelos de la china, con su distraída sugerencia de ménage à trois, pone en evidencia que la relación paritaria es la de los dos hombres. Relación de amistad, sí, pero más confiable que el amor de la mujer. Después también hay en el canto tercero de la vuelta versos que deploran el tiempo en que los indios los mantuvieron separados. Más adelante, cuando Cruz muere víctima de la peste, son también llamativas las muestras de dolor de Fierro. El hombre dignísimo que al encontrarse después de años con sus hijos pudo decir: la función de los abrazos, de los llantos y los besos se deja para las mujeres. El hombre en público canta y baila, abraza y llora en secreto. Ahora le dice a todo su auditorio: tuve un terrible desmayo, caí como herido del rayo cuando lo vi muerto a Cruz. Y además, en mi triste desventura no encontraba otro consuelo que ir a tirarme en el suelo al lado de su sepultura. También a Martínez Estrada le extraña estos excesos. Intenta justificarlos, se apoya en la excepcionalidad de las circunstancias, se defiende por la nostalgia que Fierro declara por su mujer y sus hijos y termina rechazando otra interpretación que la ingenua que surge de la lectura sin malicia del texto literal. Más que las eventuales lecturas maliciosas, es interesante destacar la absoluta inocencia con que están escritos estos versos. Porque aquí ya no alcanza con la celebrada discreción. Estos versos hacen pensar que lo de Hernández respecto al sexo no es ya discreción, sino más bien una omisión absoluta, muy interiorizada del tema, por lo menos en relación con el texto. Si el asunto del sexo hubiera estado presente siquiera como sustrato, Hernández no habría escrito versos tan equívocos. Pero también puede pensárselo así. Los personajes Fierro y Cruz, muy violentados por la decisión del autor de hacerlos ir al desierto, abandonados por éste, contando solamente el uno con el otro, incurren como rebelión contra Hernández y sin su aprobación en conductas que no estaban previstas. Me gusta esta hipótesis, porque postula lo que ya sabemos. En un texto largo y con carácter, el autor no siempre está al mando y a veces, mágicamente, son los personajes o el texto mismo quienes imponen su voluntad. El enigma de Longino. En la vuelta, canto 17, Picardía, refiriéndose a los milicos licenciados, dice: y esos pobres infelices al volver a su destino
salen como unos longinos sin tener con qué cubrirse. Longino es el centurión que hirió con su lanza a Cristo en la cruz, y en los grabados religiosos suele aparecer casi desnudo, por lo que el sentido es claro. Pero sorprende ahí ese culteranismo en boca de un gauchito sin educación ante un auditorio iletrado. Después el lector recuerda que en el canto 21 Picardía nos había contado que de muy jovencito había estado viviendo en Santa Fe con unas tías que eran muy buenas señoras, pero las más rezadoras que he visto en toda mi vida. Noche a noche, nos dice, rezaban el rosario con otras mujeres de la vecindad y el mocito estaba obligado a participar. En ese tráfico el chico se habría familiarizado con el artículo de la fe, con San Camilo, con San Ramón Nonato, con la extirpación de las herejías y también con el Longino que usó en ese verso bastante más adelante. La cuestión parece explicada, pero no lo está, porque Martínez Estrada dice que los cantos 27 y 28 de la Vuelta son lo primero que Hernández escribió. Los habría escrito alrededor del 69, cuando el poema era apenas un proyecto confuso para el autor. Los cantos anteriores en el texto, el 21 entre ellos, fueron escritos en cambio cuando Hernández estaba preparando la Vuelta 10 años más tarde. Es decir, que el verso de Longino habría sido compuesto al principio del trabajo y los que refieren a las tías rezadoras, que son su justificación, 10 años después. La datación de los versos que hace Martínez Estrada no puede ponerse en duda. La fundamentan algún hecho histórico mencionado en el poema y sobre todo la precariedad estética de los cantos 27 y 28, comparados con las destrezas que ya exhiben los cantos anteriores en el texto, pero posteriores en el tiempo de su creación. Hay que pensar entonces que Hernández inventó a las tías rezadoras para salvar un solo verso escrito 10 años antes. En una obra escrita sin un plan previo, ¿se puede pensar que en cambio tenía claros desde el principio los accidentes biográficos de Picardía? ¿O habrá agregado el verso de Longino a sus vecinos prototípicos cuando se le ocurrió años después el episodio de las tías beatas? Ninguna hipótesis me convence más que las otras, y sé que acá correspondería decir a la manera borgiana, tengo para mí que, y exponer una hipótesis distinta, sorprendente, en lo posible mágica o filosófica. A falta de ese recurso voy a proponer un final literario. Estoy muerto y en el más allá me cruzo con Hernández. Sé que es él, sin pruebas y sin dudas, como se saben las cosas en los sueños y en el cielo. Sé que es él y les pongo el problema de Longinos. Hernández me oye con atención. Después piensa un momento y me dice, disculpe, pero no recuerdo haber leído ese poema. De ternuras y de malicias. Dice Martínez Estrada, aprobatorio, que el poema carece de ternuras y de malicias. Es cierto que predominan en él los versos sinceros, sinceramente arrogantes, sinceramente despectivos, sinceramente quejosos, sinceramente explicativos. Pero yo creo haber leído algunos versos tiernos y otros maliciosos. Está el verso en el canto sexto de la Vuelta al que se refieren todos los comentaristas. Había un gringuito cautivo que siempre hablaba del barco y lo ahogaron en un charco por causante de la peste. Tenía los ojos celestes como potrillito zarco. La estrofa es crudelísima, pero está toda atravesada por una ternura tan vívida que cuesta imaginarlo un episodio inventado. Paradojas. Perdido en la pampa, el chico recuerda el barco. Habiendo cruzado el Atlántico, muere ahogado en un charco. Por causante de la peste, dice lacónico Hernández como si lo creyera, y después, delicadísimo, se retira y cierra el verso con un recuerdo objetivo que es también una ofrenda y un epitafio. Tenía los ojos celestes como potrillito zarco. En el canto 19 de la Vuelta, el menor cuenta el episodio de la viuda. El muchacho se había enamorado de una viuda que lo desdeña y recurre a un curandero. Obviamente le han hecho gualicho, pero las técnicas del brujo fracasan una tras otra. El que sí consigue hacerlo olvidar a la viuda es el cura. El cura me echó un sermón para curarme sin duda
diciendo que aquella viuda era hija de confesión. Ese sin duda textualmente tan serio es el tollendo ponens de la retórica. Lo único que introduce es precisamente lo que dice despejar, la duda. Después el cura le dice, es necesario que vos no la vuelvas a buscar, porque si llega a faltar se condenarán los dos. Y el muchacho comenta, le vi los pies a la sota y me le alejé a la viuda, más curado que con la ruda, con los grillos y las motas. Estos versos son inmejorables. La métrica sugiere el remilgo de decir pies, pero verle las patas a la sota es adivinar la intención del otro. En el sonsonete de los dos versos finales, el muchacho reconoce su impotencia, pero demuestra que conoce el juego, y eso lo salva. El interés personal, que es como decir sexual, del cura en mantener al mozo alejado de esa mujer, es expuesto sutilmente, a pura malicia. Los indios y otros desprecios. El Martín Fierro es un texto que no se priva de exponer sus desprecios. Ningún prurito de corrección política lo contiene. El desprecio a la mujer por Boca de Cruz, por la de Fierro al pulpero, al pueblero, al policía, al negro, al gringo y de manera especialmente detallada al indio. En la primera parte el indio es ya el enemigo, pero Fierro tiene todavía cierto respeto por su bravura, una admiración casi deportiva por sus actitudes de guerrero. ¿Qué flete traigan los bárbaros, como una luz de ligeros? Es de admirar la destreza con que la lanza manejan. En sus testimonios de la vuelta de eso no queda nada. Hasta algunos conceptos se invierten perfectamente, evidenciando la evolución del estereotipo. En la ida dijo como elogio, el indio es como una hormiga que día y noche está despierto. En la vuelta dirá, pero el indio es dormilón y tiene el sueño profundo, y ronca pata tendida aunque se dé vuelta el mundo. A la ida Fierro decía, allá no hay que trabajar, vive uno como un señor. Y en la vuelta, no sabe aquel indio bruto que la tierra no da fruto si no le riega el sudor. El salvaje de la vuelta es para Fierro y Hernández un ser de puras esencias, absolutamente inmutable. Ni la historia, ni la cultura, ni la política podrían afectarlo porque es pura biología, o más aún geología que biología. ¿Y qué se puede esperar de aquellos pechos de bronce? Ha nacido indio ladrón y como indio ladrón muere. Y una estrofa genial que tiene más potencia adversativa que todas las crueldades contadas en detalle. El indio nunca se ríe y el pretenderlo es en vano, ni cuando festeja ufano el triunfo en sus correrías. La risa en sus alegrías le pertenece al cristiano. Y aquí cristiano desde luego significa humano. Dice Martínez Estrada que Hernández tenía contra las tribus aversión de estanciero o de hijo de estanciero, y su osadía al enviar a Fierro y Cruz al infierno del desierto fue un exabrupto político del que se muestra arrepentido en la vuelta. Hay circunstancias en el texto que aprueban ese dictamen. Aquel desierto se agita cuando la invasión regresa, dice. Vuelven las chinas cargadas con las prendas en montón, aflige esa destrucción. Baigorrita se fue a las tolderías y desde allá comandaba malones contra el blanco. Fierro, ya entre los indios, no puede sin embargo ponerse de ese otro lado. Sigue viendo el problema con ojos de hombre blanco y no se despega de los intereses de su creador. Es cierto que todo esto no puede pensarse con criterios de hoy y la aversión de Hernández por los indios responde a los paradigmas de su época. Solo Lucio Mansilla, a pesar de ser un cajetilla que le tenía miedo a los perros y leía Shakespeare en inglés, hizo en su excursión una pintura del indio excepcionalmente indulgente y comprensiva. Valoración. Se podría pensar que en lo que antecede prevalecen los reproches y las impugnaciones. Si eso fuera verdad,
podría atribuirse a cierto espíritu polémico del autor y a la convicción de que los cuestionamientos son más fructíferos y, si se quiere, más respetuosos que una distraída aprobación. Si eso fuera cierto, de ninguna manera significan una mengua en los valores del poema. Por el contrario, creo que podría decirse que los defectos del personaje, su racismo, sus violencias, sus soberbias, sus incoherencias, son los méritos del poema. Esos rasgos afloran porque el autor nunca se pone por encima, nunca se constituye en juez de su personaje. Lo anima con sus propios valores y sus propias convicciones y después lo deja vivir sin cargos de conciencia. Eso le da su potencia, su sinceridad, su gran verosimilitud al libro más leído, más memorizado, más citado, más interpretado, más tergiversado de nuestra literatura. Al libro que, de no haber otros, constituiría por sí solo esa literatura. Listo, gracias.